Bueno, buenos días, muchas gracias al IPAMAN por la invitación. Empezamos con este tema que surgió un poco de unas conversaciones en el Congreso de Argentina con Víctor Ortiz acerca de la necesidad de empezar a hablar sobre el tema de gestión de activos y el tema de ISO 55000, que en definitiva es la certificación, desde una perspectiva más práctica de cómo se están haciendo en la realidad, cómo se están encarando ese tipo de proyectos, ¿no es cierto? Hasta ahora, desde antes del año 2014, que fue el año donde se promulgó la norma, se viene desarrollando las diferentes perspectivas, todo lo que tiene que ver con la teoría y con un montón de consideraciones que son interesantes, pero bueno, ¿qué pasa cuando queremos empezar a generar un sistema de gestión de activos, ¿no es cierto? ¿Qué cosas, qué problemas enfrentamos? Entonces traje un caso práctico real, un caso que estamos implementando en la Argentina, que es un poco peculiar, ¿no es cierto? Es un poco particular, como van a ver. Y arrancamos con un título que es un poco engañoso, ¿no es cierto? Porque dice, planificando la evolución del mantenimiento hacia la gestión de activos, ¿no? Y, como bien saben, el mantenimiento es una parte del ciclo de vida, ¿sí? Como se ha dicho acá. ¿Y cómo es esto de que se va a llevar el mantenimiento hacia la gestión de activos? Bueno, ahora a lo largo de la presentación lo vamos a ir, pero tiene una explicación, no está mal el título, está bien puesto. Eso es lo que le da una característica especial a este caso. Entonces, la empresa actualmente se llama AISA, es la empresa que distribuye el agua y se encarga del saneamiento, es decir, de las cloacas, de toda la ciudad de Buenos Aires. Como se puede ver en la imagen, cuando aquellos que fueron a Buenos Aires, cuando bajan en el avión, si es de noche, ven un conglomerado inmenso de luces, ¿no es cierto? Son aproximadamente 1.800 kilómetros cuadrados. En algún momento fue una de las ciudades más grandes del mundo. Sigue estando entre las primeras por superficie, ¿no? Porque no es una ciudad que se destaque por los edificios altos. Habitada por casi 11 millones de personas. La ciudad de Buenos Aires más todos los cinturones urbanos. ¿Sí? Esta empresa en realidad nace a inicios del siglo pasado, ¿sí? Y lo que impulsó a que esta empresa que distribuye el agua potable y retira las aguas de saneamiento fue las epidemias. En 1900, 1800, cólera, difteria, eran temas que empezaban al empezar a ver ciudades más importantes, al menos en Argentina, empezaron a haber problemas de grandes enfermedades. Entonces se construye lo que fue Obras Sanitarias de la Nación. Bueno, a lo largo de 100 años la empresa fue cambiando. En algún momento fue privatizada en los 90 y luego fue reestatizada nuevamente y hoy se llama AISA y es el caso de estudio que vamos a ver. Es una empresa que ya se imaginan que tiene una cantidad bastante grande de activos físicos, tal vez una de las que más activos físicos tiene, ¿no es cierto?, en el país por lo menos. Entonces, algunos números del caso. Una de las mayores proveedoras de este tipo en el mundo, ¿sí? Es una de las mayores proveedoras verdaderamente, medida en cantidad de litros por metro cuadrado por habitante, es una de las mayores proveedoras. Provee cerca de 11 millones de personas de agua y cloacas, ¿sí? Con el agravante que es altísimo el nivel de litro por persona en la Argentina. Eso es muy, muy alto, muy, muy alto. Si hay algo que nos falta generalmente en los lugares de Buenos Aires es agua, generalmente, ¿no? Es muy abundante. Y no hay una cultura muy avanzada sobre el cuidado, ¿no es cierto? Es algo sobre lo que hay que trabajar. Se están por incorporar a estos 11 millones probablemente 7 millones más, ¿sí? Porque lo que está fuera en este momento de esta cobertura está
trabajado por cooperativas. Originariamente, cuando era Obras Sanitarias de la Nación, en 1910 y hasta por muchos años, era una mega empresa que era un ejemplo de la ingeniería, ¿no es cierto? Y en aquel momento esta empresa tenía todo el país, no solamente la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Más de 370 plantas o estaciones, ¿sí? Y hay algunas que son plantas verdaderamente grandes. Y acá aparece uno de los drivers del tema este que estamos planteando, distribuida en 1.800 kilómetros cuadrados de expansión, ¿no es cierto?, con 20.000 kilómetros de redes de agua potable y 91 kilómetros de ríos subterráneos. Ríos subterráneos. El agua se provee en una gran medida del Río de la Plata, a través de una enorme potabilizadora, la Planta General San Martín, y luego de otros ríos internos de la provincia de Buenos Aires, inclusive de napas freáticas. Entonces, datos del caso, ¿cómo se aborda un proyecto de generar un sistema de gestión de activos, en un caso con tantas plantas, con tantos activos físicos, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando queremos comer un elefante, se habla de comerlo de abocados, ¿no? No se puede encarar toda la empresa, toda la compañía junta, porque es inmenso, ¿no? La cantidad de direcciones que tiene, la cantidad de plantas. Y, bueno, lo hacemos a través de la Universidad Tecnológica Nacional, que es la universidad de ingeniería más grande de Argentina. Los números están en pantalla, les quedan en las memorias. Entrega al país cerca de 800 ingenieros por año, ¿sí? En ella tenemos, como sucede en muchas universidades, un área de extensión universitaria. En la ciudad de Buenos Aires, como es menos pobre que otras que están más en el interior, además de ayudar a la sociedad desde la facultad, que es un poco una de las misiones que tiene extensión universitaria, podemos generar negocios, podemos hacer consultoría y ayudar a pagar lo que el Estado no puede pagar de todo lo que es la vida universitaria. El Estado paga para que los estudiantes de ingeniería se reciban de ingenieros sin costo. Pero la universidad tiene investigación, tiene un montón de cosas más que se financia a través de los trabajos de consultoría, los trabajos de investigación, los trabajos de capacitación terciaria, ¿no es cierto? O sea, mayormente para egresados. Esto nos permite poder traer a los egresados, que son un número 30.000 egresados, ¿no es cierto? No todos estarán vivos, naturalmente, pero traer y seleccionar a los mejores, a los más destacados, a los que son que ocupan posiciones, que inclusive ha habido premios internacionales, obras muy interesantes, y tratar de tentarlos y participar del CIGAF, que es el Centro de Investigación de Gestión de Activos Físicos, ¿sí? que es un órgano que está integrado por consultores y egresados, ¿no es cierto?, de la ingeniería, especializados en gestión de activos, mayormente todos jefes, gerentes, supervisores, gente que actuó en empresas, o sea, no solo personas recién recibidas, porque es un área ya de perfeccionamiento profesional. Las capacitaciones están orientadas no a enseñar, sino a perfeccionar. Entonces, formamos este CIGAF que, brinda el apoyo y hace consultoría por este medio, ¿no? Hace consultoría ¿para qué? Para ayudar a las empresas a implementar un sistema de gestión de activos, ¿sí? No certificamos. Nos parece muy bien cumplir con una norma ética que dice que quien ayuda en el camino de generar el sistema no sea el mismo quien certifica, ¿no es cierto? Entonces dejamos que certifiquen a las certificadoras Bureau Veritas, CGS, TIU, el IRAN que tenemos en Argentina, que están muy especializados y que es todo un tema aparte.
la certificación, ¿sí? Y eso se lo dejamos a ellos. Nosotros acompañamos a la empresa para que perfeccionen o generen su sistema de gestión de activos. Este es el caso, digamos. Aparte, bueno, somos miembros yo personalmente soy miembro del comité que en Argentina responde a ISO, que anteriormente era el PC 251, que desde nuestro país dábamos las perspectivas cuando la norma se iba perfeccionando y cuando se iban votando en algunos casos las resoluciones que dieron formato final a la norma, y del actual TC 251, que es el comité técnico, desde el cual estamos haciendo el seguimiento de cómo va la norma en el mundo, ¿no es cierto? Eso es un poco parte también de lo que... Estrategia de despliegue, ¿cómo se lleva adelante? Este edificio es un edificio emblemático en la Argentina, se declaró de edificio histórico. De este tipo de edificios hay aproximadamente 8 en la ciudad de Buenos Aires, y lo que son adentro son grandes tanques, ¿no es cierto? Tanques que tienen aproximadamente 100 millones de litros de agua. Antiguamente, la forma en que se impulsaba el agua a través de la ciudad era fundamentalmente a través de gravedad, ¿sí? Hoy en día ya tiene mucho más intervención las bombas, ¿no es cierto? Pero estos edificios han quedado y siguen utilizándose. ¿no? ¿Cómo está la organización? ¿Sí? Esta organización que es tan grande. Tiene ISO 9000, tiene ISO 14000, tiene la OSAS, ¿no es cierto? La tiene, pero no en todas las plantas. ¿Sí? Por ese gigantismo que tiene, no la tienen todas las plantas, las tienen solamente en algunas de ellas. Lo que es muy interesante, al tener tantas normas en tantos lugares, la organización en su conjunto genera un equipo muy grande de sistemas de gestión integrados, porque la norma 55.000 está íntimamente relacionada con las otras normas y se encastran y se complementan. Mucho de lo que está en la norma ISO 55000 está también en la 9000 versión 2015, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay gran parte del trabajo que es un trabajo en conjunto. Entonces, en la organización, ¿qué hicimos? Tenemos un sistema integrado donde todos los que tienen normas se juntan para coordinar, para que las normas sean coherentes entre sí, y lo que son las declaraciones de quiénes son las partes interesadas internas, quiénes son las partes interesadas externas, cuál es el tratamiento hacia los servicios tercerizados, cuál es la política de la organización. Uno de los grandes principios que impulsa la ISO 55 es el de alinear a la organización, a la gestión de activos, ¿no es cierto?, con lo que son los objetivos de la compañía, ¿no es cierto? Entonces, en ese trabajo tenemos que tener los sistemas integrados, ¿sí? Tiene que haber una coherencia, ¿sí? Más aún en un caso donde hay un despliegue tan grande de partes. Bien, hay software de gestión de activos. El lugar donde estamos implementando actualmente tienen un software conocido, el Máximo, que está en cierto grado de desarrollo. El área donde se desarrolla en principio es la Dirección de Mantenimiento y Talleres, ¿sí? Es decir, cada planta por la gran superficie que se abarca, cada planta tiene un mantenimiento autónomo propio y además tienen una planta especial, que es una de las más grandes, que se dedica a darle mantenimiento a todo el conjunto, donde hay todo tipo de tecnologías, se fabrican partes, porque hay partes que ya no se consiguen en el mundo, porque una empresa que tiene más de 100 años a veces tiene máquinas que hay que sacar adelante y hay que fabricar elementos, ¿no es cierto? Hay impresoras 3D, o sea, hay tecnología. Entonces esa es la parte que la punta de lanza del despliegue. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a implementar la 55 vemos que en esta área no está la 9, la 9000, ¿no es cierto? No está la 9. Entonces, en una parte del trayecto decimos,
¿por qué no empezar también con la 9? Porque va a haber temas, ¿sí? Estamos hablando de un subconjunto de lo que es la gran organización. ¿Cómo voy a avanzar con la 55 si la 9 todavía no está definida? Porque hay partes que son prácticamente iguales, ¿sí? Entonces se acopla la 9 y se dice, como tenemos también en el grupo de trabajo, podemos certificar cualquier norma por el beneficio de tener la universidad con sus áreas de calidad, con sus áreas de medio ambiente. Agregamos un equipo de trabajo y sumamos también la 9 a la 55. ¿Cuál es una de las características de esta implementación? Que una empresa que de tantos años viene trabajando y que en alguna época fue orgullo de la ingeniería de nuestro país, tiene una gran cantidad de cosas ya realizadas, y esas cosas no se pueden echar a un lado y ponerse a leer la norma ISO 55000 y hacer todo de nuevo, porque hay muchas cosas que estaban hechas, ¿sí? Como le pasa a muchas empresas, estaban hechas pero en otro orden, en un orden distinto al orden que lo plantea la 55.000. La 55.000 se genera a través de la cooperación de decenas de países, decenas de empresas, de grandes consultoras, ¿no es cierto? Y es un muy buen trabajo, es muy integrador, muy abarcativo, ¿sí? Muy orientador, es una recopilación excelente. Yo creo que no inventa muchas cosas nuevas, ya todo existía, ¿no es cierto? Ni que hablar del antecedente de la PAS 55. De manera tal que lo que nos hace es dar una versión global de cómo generar un sistema de gestión de activos, ¿sí? No una gestión de activos, un sistema de gestión de activos, que al final vamos a ver por qué insisto tanto con lo del sistema. Entonces, una característica del negocio es que el agua es un servicio esencial, entonces ahí hay una discusión media filosófica de hasta qué punto la rentabilidad es, como lo es en la mayoría de las organizaciones, el punto principal, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene que ser rentable, pero es lo más importante, porque ¿qué pasa si no hay agua, no? ¿Qué pasa con la salud? Bueno, esta es una peculiaridad. La organización tiene armado un PEGA propio, ¿sí? Antes que existiera PAS 55, esta organización ya tenía un plan. PEGA significa Plan Estratégico de Gestión de Activos, ¿no es cierto? Ya tiene, como lo requiere la ISO 55000, ya lo tienen, pero lo tienen de una manera distinta, no es exactamente igual, ¿sí? Porque no había una versión única. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a contrastar, desde inclusive antes que salga certificada, lanzada la norma, se empieza a trabajar con las versiones previas en las que estábamos colaborando todos los países y se contrasta lo que tenía el plan original con lo que tenían las versiones todavía no terminadas de las 55.000, ¿no es cierto? Se empieza y luego, se saca un documento único. ¿Qué pasa? En el 2015 varía la 9000, se integra, ¿no es cierto? Y todo este diagrama de flujo lo que muestra es todos los trabajos que se fueron haciendo para generar un PEGA, ¿no es cierto?, que inclusive tuviera lo que al POM le faltaba, el plan operacional original, porque obviamente no era perfecto como lo marca la 55.001. E inclusive se tomaron bench con otras empresas del mundo para ver cómo habían hecho sus planes estratégicos y también se le hizo una iteración de perfeccionamiento para poder tener el documento que se tiene actualmente, que es una versión que sabemos que va a seguir cambiando, ¿sí? Porque esto es un flujo continuo. Entonces, es una empresa con complejidad operacional, ¿no es cierto? Esto es un mini submarino, por momentos se necesita buzos tácticos, es una empresa que tiene características que, como todas las empresas, pero con eso que decía del gigantismo, ¿no es cierto? Entonces se necesitan operaciones a veces extremas, en ríos subterráneos.
¿Qué pasa? Yo vengo hablando un poco desde el área enfocada de mantenimiento. ¿Qué pasa con las inversiones? Acá ustedes tienen las cifras de inversiones que manejan la última declaración que se hizo a los medios públicos, ¿no es cierto? Valores de este tipo. ¿Qué pasa si estas inversiones no se hacen? Los que publicaron esta información dicen que el impacto de estas inversiones representó que de 60.000 casos de hepatitis se pasó a menos de 300 por año. Los barrios dotados con agua potable, la diarrea infantil descendió en un 70%. Entonces es un caso especial, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un caso especial, porque no puede ser solo la rentabilidad, ¿sí? Porque cumple una función social importantísima. Entonces, es importante resaltar que sistema de gestión de activos no solamente es ciclo de vida. Yo acá les dejo para las memorias otros múltiples ejes, ¿sí? Uno de los ejes es el eje de la relación entre los sectores de la empresa, ¿sí? ¿Cuánto mal le hace a la gestión de activos la incomprensión de los sectores que no están relacionados con los activos? En empresas donde los activos físicos son fundamentales, ¿sí? Y si nosotros solucionamos ese problema de comunicación con la norma, es un eje que ni siquiera todavía está puesto acá, ese eje, pero es un eje que se encuentra en la práctica. Y ya para ir finalizando, el tema, uno de los ejes, la disposición al cambio, ¿sí? Lo decíamos en unas charlas en el foro, el 20% va a estar de acuerdo, el 60% se puede adaptar y hay un 20% que se va a oponer. Nosotros tenemos que anticiparnos a los cambios que vamos a realizar y tenemos que hacer un plan, ¿sí? No podemos bajar directamente de la noche a la mañana diciendo vamos a aplicar esto, ¿sí? Porque esto va a tener un impacto. Un modelo de gestión del cambio implica trabajar en forma sistemática o sistémica, ¿no es cierto? En todo ese proceso para pasar a través de pequeños logros, ¿no es cierto?, trabajando sobre la gestión emocional de los trabajadores, que los trabajadores se sientan parte. Esta empresa tiene en el directorio al sindicato, ¿sí? Una de las partes del directorio es el propio sindicato, pero hay un sentido de pertenencia muy grande. Entonces los cambios tienen que ser planificados, obviamente. Y bueno, y acá el mensaje final es tratando de explicar por qué insisto tanto con el sistema, explicarlo con una máquina, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener un mando, ¿sí? ¿Qué es un mando? Un mando es una llave, un interruptor, que yo lo aprieto y un motor prende. Si yo lo vuelvo a apretar, el motor apaga, ¿sí? De la teoría de ingeniería eléctrica, eso es un mando, ¿sí? Prende y apaga, prende y apaga. ¿Qué es un sistema? Un sistema, por ejemplo, tomé el caso de un circuito de refrigeración, una heladera, un aire acondicionado, una máquina de frío, y acá abajo pueden ver un compresor, condensador, evaporador, válvula de expansión y un termostato que prende y apaga un interruptor, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Ya no es una mano que está tocando un botón permanentemente para que las cosas sucedan. Ya hay un termostato que solo se da cuenta y la máquina funciona solo. Entonces yo me puedo despreocupar de estar apretando el botón todo el tiempo y puedo empezar a pensar en controlar un sistema. Eso es lo que propone la norma, eso es lo que propone el sistema de gestión de activos. Generar algo que nos deje tomar distancia y empezar a controlar sistemas. Y esto se podría hacer una analogía con lo que pasa con el liderazgo. A veces, como líderes, nosotros estamos arriba de las personas, tocándole del hombro y diciéndole cómo tienen que ser las cosas, ¿no? ¿Qué pasa si generamos sistemas donde las personas empiezan a incorporarse a un sistema donde las cosas más básicas, al menos, empiezan a estar ya funcionando solas, con procesos, con lecciones aprendidas, con gestión del cambio, con gestión del conocimiento y con una retroalimentación para seguir mejorando continuamente? Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias.